el Estado paraguayo, junto a otros países del mundo, aprobó un tratado que garantiza los derechos de las personas con discapacidad. Este Tratado de Derechos Humanos, creado en las Naciones Unidas, se llama Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, CDPD. En nuestro país fue aprobada a través de la Ley número 3540/2008. En 2012, comprometido con todas las personas con discapacidad, el Estado creó la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, la CENADIS. Con la CENADIS, otras instituciones del Estado y las organizaciones de sociedad civil de y para las personas con discapacidad conforman la Comisión Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, CONADIS, con el objetivo de diseñar políticas nacionales y sectoriales inclusivas. La CENADIS y la CONADIS, con el apoyo de las Naciones Unidas, Derechos Humanos Paraguay y la cooperación internacional, impulsaron en 2014 el primer plan de acción como una guía de trabajo y metas para el Estado que nace con una amplia participación y apoyo de las personas con discapacidad y organizaciones de la sociedad civil. El plan constituye la política pública para las personas con discapacidad de manera participativa y consensuada entre estas personas, sus familias, sus organizaciones, entidades del Estado y cooperación internacional. Con el plan se busca contar con un registro de todas las personas con discapacidad para entender su realidad, dónde y cómo viven y así garantizar su derecho a una mejor calidad de vida. Impulsar políticas públicas con enfoque de derechos que garanticen el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones al entorno físico, el transporte, la información y tecnologías, los servicios e instalaciones públicos y privados de uso público en zonas urbanas o rurales, con diseño universal para la eliminación de barreras y obstáculos de acceso. Aumentar la inversión social, la asignación de recursos y la cooperación en programas nacionales para lograr la igualdad de derechos. Que las personas con discapacidad participen, estén informadas sobre proyectos y puedan opinar e incidir en las decisiones como un derecho que debe ser asegurado, siguiendo el lema de la Convención, nada sobre nosotros sin nosotros. Que las normativas se adecuen a la realidad actual de las personas con discapacidad para permitir el goce de sus derechos civiles y políticos. Que se garantice la justicia en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad para que tengan una vida digna, independiente y sin discriminación. Elaborar propuestas legislativas, programas y presupuesto con enfoque de derechos destinados a la protección de personas con discapacidad, en particular las personas con discapacidad psicosocial e intelectual en situación de encierro, para garantizar la inclusión social y su autonomía. Que se apruebe una legislación contra toda forma de discriminación para garantizar que todas las personas tienen los mismos derechos. La Declaración Universal de Derechos Humanos y la Constitución de la República reconocen que todas las personas son iguales en dignidad y derechos y por ello debe evitarse la discriminación. Fomentar oportunidades para las personas con discapacidad y sus familias para vivir una vida digna mediante políticas públicas y estrategias de erradicación de la pobreza que garanticen el gozo de todos sus derechos en igualdad de condiciones. Fortalecer la política pública para que las personas con discapacidad tengan acceso a la educación inclusiva en todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional. Garantizar el derecho al más alto nivel posible de salud con todos los servicios que necesitan las personas con discapacidad, incluyendo aquellos para su rehabilitación sin discriminación alguna. Asegurar el derecho a trabajar y el acceso a una capacitación profesional para garantizar oportunidades para un trabajo digno y sin discriminación. Fortalecer sistemas y programas de protección de personas con discapacidad contra la explotación, la violencia y el abuso en cualquiera de sus formas.
adoptar medidas para garantizar la seguridad y protección de las personas con discapacidad ante cualquier situación de riesgo, emergencia y desastres naturales. Con igualdad, participación, accesibilidad, no discriminación, medidas adecuadas y presupuesto, Paraguay vive la inclusión.